Buenas, buenas, saludos a todos, que Dios les bendiga. Estoy haciendo este live acá en TikTok para responder varios comentarios que me han llegado en estos últimos días. En teoría TikTok deja grabado esto durante unos 3 meses y voy a poder volver a repetirlo, así que obviamente también lo voy a poner en mi canal de YouTube. Para los que no conocen, para los que no sepan, el canal de YouTube mío aparece en mi perfil, aparece en la parte de arriba, está el enlace a mi canal, así que ahí van a poder verlo nuevamente a este live. Voy a volver a repetirlo, dice TikTok que tiene la posibilidad de volver a ponerlo, así que bueno, vamos a seguir poniéndolo. El tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión tiene que ver con unos comentarios que estoy recibiendo. Ustedes saben que estoy respondiendo prácticamente todos los comentarios que puedo, los estoy respondiendo. Hay varios que se repiten y respondo uno solo. Y todos los comentarios tienen que ver con la ley de Dios, ¿sí? Todos los comentarios tienen que ver con los mandamientos o la vigencia de los mandamientos de Dios. Y uno de los últimos videos que hice mencionaba acerca de las leyes de alimentación. Y yo puse versículos del Nuevo Testamento ahí, ¿no? Que muestran que las leyes de alimentación siguieron siendo observadas por los discípulos incluso después de la muerte de Cristo, ¿sí? El caso del apóstol Pedro es uno de los más claros. O sea, Pedro, después de la muerte de Cristo, seguía sin haber comido animales inmundos, o sea, seguía respetando las leyes de alimentación del Antiguo Testamento. Pero en realidad el comentario o el cuestionamiento se hace a cualquier tipo de leyes, ¿sí? A cualquier tipo de leyes. Hay una frase o un lema que me ha llegado repetidas veces en diferentes comentarios que dice: ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y pareciera esto ser un eslogan muy bonito, pero en realidad pienso yo que es muy confuso y es muy abstracto. Es decir, no todo el mundo sabe lo que significa eso. Lo que yo entiendo, por lo que se desprende de muchos de los comentarios, que obviamente yo voy a tratar de responder en este live, obviamente responder esto me lleva más de 3 minutos, y me gustaría que podamos ver la gran cantidad de textos que hay en el Nuevo Testamento respecto a esto. Pero al parecer lo que quieren decir cuando dicen ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, lo que quieren decir es algo como esto. Yo lo voy a poner en mis palabras, pero entiendo que es así. Aquellas personas que observan la ley de Dios, o sea, que la guardan, que la ponen por obra, ya sea los 10 mandamientos o las leyes de alimentación, ¿sí? O leyes de higiene, inclusive del Antiguo Testamento, estas personas están sin Cristo y están perdidas porque están bajo la ley. Pero los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino que ahora vivimos en Cristo. Y vivir en Cristo significa que no hace falta obedecer la ley de Dios. Es decir, vivir en Cristo es vivir en transgresión de la ley de Dios, pero aún así ser salvos. Algo por el estilo, algo parecido a esto me parece que es lo que tratan de decir cuando dicen ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O por lo menos es la intencionalidad de muchos comentarios que he recibido, ¿no? Como refutación de los versículos que he puesto. A mí me hubiese gustado ver versículos bíblicos que digan puntualmente de que los animales inmundos ya no son inmundos. El único versículo que se presenta es Hechos 10, pero referente a los gentiles. Es decir, es una visión que recibe el apóstol Pedro de un lienzo, perdón, es una visión que recibe el apóstol Pedro de un lienzo destinado a hacerle entender a Pedro que él no tenía que discriminar a los gentiles. De hecho, el apóstol Pedro lo dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro no dijo: ahora entiendo que se puede comer cualquier animal que se arrastra sobre la tierra. Él no dijo eso. Él dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Era una visión destinada a hacerle comprender al apóstol Pedro que él no tenía que discriminar a los gentiles. En este caso era Cornelio, ¿verdad? Entonces, los argumentos que yo recibo para refutar estos versículos que son claros, de que los apóstoles observaban las leyes de alimentación del Antiguo Testamento, incluso los gentiles, porque otro argumento que me han dicho, y esto sí que o sea, a mí me genera, no desesperación, pero sí me genera como una especie de ansiedad, decirle: pero ¿no están viendo los versículos? Otro argumento que me dicen es:
No, lo que pasa es que los discípulos observaban las leyes de alimentación porque ellos eran judíos, pero como nosotros somos gentiles, si Hechos 15 está diciendo que los apóstoles le mandan una carta a los gentiles, de que se abstengan de comer sangre, esa es una ley del Antiguo Testamento de alimentación. O sea, evidentemente las leyes eran para todos, no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Entonces, teniendo esto en mente, mi idea es poder responder, ¿sí?, a todas estas cuestiones. Voy a desactivar las invitaciones para que no se interrumpa, pues bueno, por ahí hay gente que me está invitando a entrar. Me gustaría leer algunos versículos de la Biblia del apóstol Pablo, no sin antes leer primeramente segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 3, antes de entrar a los textos del apóstol Pablo, porque yo pienso que mucha gente solamente lee un versículo de Pablo y con eso hace una doctrina, y después no lee más lo que dice Pablo, no le importa más lo que dice Pablo, dejan de lado toda la verdad que Dios ha puesto en su palabra. Y entonces agarran las cartas de Pablo, un versículo, y con ese versículo hacen una doctrina. Me gustaría, antes de leer la carta de Pablo, que vamos a leer la carta a los romanos, así que la carta a los romanos es la gran carta de la justificación por la fe. O sea, nadie puede acusar a Pablo de ser legalista, nadie puede acusar a Pablo de ser un farisaico que cree en la salvación por obras, porque Pablo habla de la justificación por la fe a los cuatro vientos con todas sus fuerzas. Así que vamos yo voy a presentar mi punto con las cartas de Pablo, ¿sí? Voy a presentar y defender la vigencia de todas las leyes de Dios con las cartas de Pablo, no con otra cosa de afuera de la Biblia, ¿sí? Entonces, antes de leer la carta de Pablo, voy a leerle segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Presten atención lo que dice el apóstol Pedro sobre Pablo, ¿sí? El apóstol Pedro reconoce el apostolado de Pablo, pero no solamente que lo reconoce, sino que llama la atención a algo que estaba pasando muy frecuentemente entre los cristianos de esa época. Estaba pasando y sigue pasando ahora, y yo creo que es la gran causa de confusión de nuestro tiempo en el cristianismo, que siguen agarrando a Pablo como les conviene. El apóstol Pedro dice así, versículo 15 de segunda de Pedro 3, considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Primero, el apóstol Pablo no habló por sí mismo, no habló porque era un judío fariseo, no. Habló según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, Dios le dio sabiduría al apóstol Pablo y él habló conforme a la sabiduría que le fue dada. Dice el versículo 16, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El apóstol Pedro reconoce que Pablo, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Hay algunas cosas que Pablo habla en su carácter de doctor de la ley, y que no son tan fáciles por ahí para un pescador o para una persona sencilla. Sin embargo, en toda la palabra hay una explicación sencilla de cada una de las cosas que dice Pablo, y no se contradice una parte con la otra. Pero dice el apóstol Pedro que esas cosas, algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es muy interesante. El apóstol Pablo dice que las cartas de Pablo en particular son objeto de tergiversaciones de parte de los indoctos para perdición. O sea, agarran las cartas de Pablo y empiezan a torcer las escrituras, empiezan a torcerlos para su propia conveniencia. Yo creo que algo de eso está pasando también en nuestro tiempo en la iglesia cristiana. Los cristianos muchas veces toman un pasaje de Pablo, toman un versículo y de eso hacen toda una doctrina en base a su propio deseo de seguir pecando. Y voy a destacar esto, porque hace rato uno de los comentarios que me dejaban hablaban de que si nosotros guardábamos la ley de Dios, así decía o algo parecido, si nosotros guardábamos la ley de Dios hacíamos inútil la cruz de Cristo. Interesante esto. O sea que lo que él proponía era que si yo, por ejemplo, era un ladrón o un mentiroso, esos son transgresiones a la ley de Dios, robar y mentir, ¿sí?
Si yo soy un ladrón o un mentiroso, Cristo me recibe, me perdona mis pecados, pero yo tengo que seguir robando y tengo que seguir mintiendo para no hacer inválida la cruz de Cristo. Es una tontería, eso es una locura, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que sostienen muchos cristianos hoy en día. Esto es terrible, ¿sí? Evidentemente, no por mis propias fuerzas voy a ser salvo por recibir a Cristo, pero una vez que Cristo hace una obra en mí, hace una obra para salvación o para perdición, hace una obra para restaurarme y ponerme en armonía con su ley, o me mantiene en el pecado y si yo era ladrón voy a seguir robando, total Cristo ya murió por mí. ¿Esto es así? Evidentemente esto no es así, esto sería absurdo porque entonces la iglesia cristiana sería, o sea, las personas más peligrosas del mundo porque robarían sin remordimiento, matarían sin remordimiento, serían blasfemos sin remordimiento, etcétera, etcétera. Pónganle a esa lista todo lo que ustedes quieran, todo lo que la Biblia dice que es pecado, la iglesia lo haría sin ningún remordimiento, total Cristo murió por nosotros. Entonces, este tipo de declaraciones tienen que ser aclaradas con un escrito está. Y vamos a ir ahora sí a las cartas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en esta primera parte, vamos a leer Romanos capítulo 3, ¿sí? Romanos capítulo 3, en esta primera parte, el apóstol nos habla acerca de la función que tiene la ley de Dios. ¿Cuál es la función que tiene la ley de Dios? Porque voy a darles algunos ejemplos. El apóstol Santiago, por ejemplo, dice que la ley de Dios es como un espejo y que nosotros nos miramos a nosotros mismos en la perfecta ley de la libertad. Y cuando dice la ley de la libertad se refiere a los 10 mandamientos, porque los menciona, ¿no? Dice el que dijo no matarás también dijo no codiciarás, o sea, se refiere a los 10 mandamientos en particular. El resto de la ley, el resto de las leyes son una explicación o una ampliación de los 10 mandamientos. También leí por ahí a alguien que decía, pero si vos guardás el sábado tenés que guardar las 600 leyes. Estos son argumentos humanos, La ley de Dios en la Biblia son los 10 mandamientos. De hecho se los llama así, escritos con el dedo de Dios en piedra. De esa ley se desprenden un montón de otros preceptos que son explicaciones de esa ley. Lo voy a poner de esta manera. Si yo fuera, por ejemplo, a una iglesia cristiana, ¿no? Y preguntara a las personas que están en esa iglesia cristiana y les dijera, ¿es pecado fumar? Esto es muy interesante porque en la Biblia no aparece el cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Esto es una pregunta interesante. ¿Es pecado fumar? Yo estoy seguro que la gran mayoría de los cristianos dirían que es pecado fumar, ¿sí? Que es pecado fumar. Entonces yo diría, bueno, pero ¿qué ley de Dios estamos quebrantando al fumar? Y muchos no encontrarían ninguna ley que prohíba fumar. No hay ninguna ley en la Biblia que prohíbe fumar. Pero hay una ley que prohíbe matar. No matarás. Si yo fumo, o si yo bebo alcohol o me drogo, si yo soy adicto a esas cosas, eso me va autodestruyendo. Y eso pasa con la comida también. Si yo como en exceso, si yo como lo que sé que me va a hacer mal, lo que sé que me va a traer problemas del corazón, que me va a traer enfermedades, etcétera, etcétera, yo estoy violando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy autodestruyendo. Me estoy matando, ¿sí? Entonces, no es pecado fumar porque haya una ley que dice que no se puede fumar. Es pecado fumar porque estoy violando la ley de Dios que dice no matarás, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, el apóstol Pablo nos va a decir ahora en Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, cuál es la función de la ley, ¿sí? ¿Cuál es la función de la ley? La ley de Dios no fue dada para salvar a nadie. La ley de Dios es un espejo que nos muestra nuestra condición. Nos dice en qué estamos fallando y nos muestra nuestro error. Lo vamos a leer, esto está en el versículo 19, Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice. Qué interesante, porque mucha gente dice, nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? ¿A quién le dice la ley las cosas? ¿A quién se lo marca? ¿A quién se lo muestra? Se los muestra a los que están transgrediendo la ley. Y por lo tanto están bajo la ley, están bajo la condenación de la ley. Esto es como, por ejemplo, si yo voy en un auto, ¿no? Voy en mi coche y cruzo un semáforo en rojo o cometo una infracción de tránsito. Cuando yo cometo una infracción de tránsito aparece un policía que me muestra la ley
y me marca que estoy bajo la ley, y estoy encima bajo la condenación de la ley, porque quebranté la ley de Dios. Entonces, ¿a quién le muestran la ley? Si yo respeto las luces de tránsito y todo eso, para mí la ley, o sea, no me genera una molestia, no tengo que pagar ninguna infracción, no estoy bajo la ley, porque yo estoy de acuerdo a la ley. Los que están debajo de la ley son los que son pecadores, es decir, los que están transgrediendo abiertamente la ley de Dios. Entonces la ley viene a mostrar el pecado, ¿sí? Esto es lo que dice el apóstol Pablo, dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Es decir, la función de la ley de Dios es mostrar a los que están bajo la ley cuál es la condenación. Verso 20, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue dada la ley de Dios? No fue dada para salvar, porque dice ninguna persona se justifica por la ley de Dios, sino que la ley de Dios es dada para conocer el pecado. ¿Qué es el pecado? Según 1 Juan 3:4, anótenlo si quieren, es infracción de la ley, o sea que la ley lo que hace es mostrarme el pecado, mostrarme mi condición. Si vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que yo durante toda mi vida mentí y dije que cosas que no eran verdad. Llega un momento en que la ley aparece y me dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. En ese momento yo conocí lo que era el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, lo vamos a leer a continuación, revive dentro de nosotros. Y nos damos cuenta y somos conscientes de lo que es pecado, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, si era una persona blasfema y siempre usaba el nombre de Dios en vano, y en cada conversación usaba el nombre de Dios o la palabra Dios para bromear o para insultar, llega un momento en que leo en la Biblia y dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces en ese momento soy consciente del pecado. La ley me muestra el pecado y me muestra mi condición, me muestra el problema, pero no me soluciona el problema. Así como el espejo no limpia mi rostro, ¿sí? Si yo me miro en la ley y me miro en el espejo, como dice Santiago, veo mi condición, pero yo no voy a agarrar el espejo y frotármelo por la cara para limpiarme la suciedad. Yo no voy a hacer eso, ¿sí? Eso sería legalismo, querer salvarme por medio de la ley. Eso no se puede. La ley fue dada para mostrar el pecado, no para justificar al hombre. Para justificar al hombre fue dada la sangre de Cristo. Es decir, fue dada la muerte de Cristo. Él murió en nuestro favor. Y al morir Él en nuestro favor, la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado. En la parábola podríamos decir que está el espejo, que es la ley, que me muestra el pecado, pero está el jabón, el agua y el jabón, que es la sangre de Cristo que me limpia del pecado. Entonces la ley está ahí. Ahora, ¿qué hacen los cristianos evangélicos? Muchos de ellos, ¿qué hacen cuando la ley le muestra el pecado? Agarran un martillo, rompen el espejo y dicen, bueno, ya está, ya no hay más suciedad. No, eso no se hace así. La ley tiene que estar ahí para mostrarnos el pecado y nosotros tenemos que recurrir a la sangre de Cristo para que nos limpie, para que nuestro rostro se vea bien reflejado en esa ley, en ese espejo, ¿sí? Entonces dice que el versículo 20, Romanos 3:20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, verso 21, mas ahora aparte de la ley, no dice en lugar de la ley, dice aparte de la ley. La ley hay que dejarla ahí, no la podemos quitar, no podemos romper el espejo. Aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es Cristo, la vida perfecta de Cristo, que es la que nos limpia del pecado, fue manifestada ahora. ¿Por qué? Porque llegó el cumplimiento del tiempo y Cristo vino. Pero esa justicia de Dios había sido anunciada por los profetas anteriormente. La justicia de Dios no empezó a existir cuando Cristo vino. La justicia de Dios siempre existió desde el comienzo, ¿sí? Fue anunciada por los profetas de la antigüedad. Dice la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. O sea, yo voy a ser salvo por la fe en Cristo y voy a ser justificado delante de Dios y voy a ser limpiado de mis pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley me muestra el pecado y ahora soy justificado delante de Dios gratuitamente por la sangre de Cristo. Si creo con fe que Cristo murió por mí y acepto ese sacrificio por la fe,
entonces yo soy justificado delante de Dios, soy limpiado de mis pecados. Ahora la pregunta que viene es, ¿para seguir viviendo en el pecado o para vivir una vida de obediencia? ¿Sí? Y este es el gran problema, porque el mundo cristiano, muchos de ellos, por lo que yo puedo ver en los comentarios, terminan diciendo, bueno, Cristo me justifica y por lo tanto yo sigo viviendo en el pecado, sigo transgrediendo la ley de Dios. Este es el razonamiento que me están proponiendo, pero vamos a ver que esto no es así. Entonces, dice Romanos 3, vamos a saltar al versículo 27 para concluir lo que dice Romanos 3, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, nadie puede jactarse de la salvación porque la salvación se recibe gratuitamente. Nadie la ganó por obras. Nadie dijo, bueno, yo voy a cumplir esto para salvarme a mí mismo. No se puede. Nadie puede salvarse a sí mismo. El que trata de hacer eso se va a frustrar. Eso es salvación por obras. Porque nadie tiene fuerza para cumplir la ley de Dios por sí mismo. Porque la ley de Dios se cumple por la fe en Cristo únicamente. O sea que cuando recibimos la salvación no la recibimos por obras, la recibimos por gracia. O sea que nadie puede jactarse de ser salvo. Entonces dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, somos justificados por la fe sin haber cumplido nada. Así como nos encontró Cristo, pecadores, blasfemos, ladrones, mentirosos, así como estamos, violadores de la ley, ¿sí?, convictos delante de Dios, estando bajo la ley, bajo la condenación de la ley de Dios, así nos encuentra Cristo y así nos perdona. Si aceptamos esa salvación, Él nos perdona y nos da un nuevo corazón, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo porque los cristianos terminan ahí y ya no leen más, ¿sí? Y no podemos hacer eso, tenemos que leer todo. Entonces dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pablo dice que Dios no hace acepción de personas, que no hay una salvación para judíos y una salvación para gentiles. Muchos de los comentarios que recibí esta semana es que Pedro guardaba la ley de la alimentación porque era judío, pero los gentiles no tenían que hacerlo. ¿Cómo que Dios le va a exigir una cosa a unos y otra cosa a otros? Si Dios no hace acepción de personas. Pablo dice que todos son justificados por la fe de la misma manera. ¿Qué locura es esa? Hermanos, dejemos de ver la Biblia con el lente de los prejuicios y aprendamos a tomar todo lo que dice la Escritura. Porque si no nos vamos a extraviar, vamos a estar tomando a Pablo para justificar nuestra propia vida pecaminosa. ¡Qué terrible! Pablo dice que Dios no hace acepción de personas, dice, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, habían cristianos que eran de origen judío, circuncisos, y habían cristianos de origen gentil que eran incircuncisos, y el apóstol Pablo dice, Dios justifica por la fe a ambos de la misma manera. De la misma manera, Dios no hace excepción de persona. Ahora fíjense lo que dice el versículo 31. Este es el versículo tachado por los cristianos. Los cristianos agarran un lápiz y tachan este versículo. Dicen, no hay que leerlo, este no hay que leerlo. Este versículo es el versículo prohibido por los pastores evangélicos. Lamentablemente esto es así, lo tenemos que decir así para que se entienda. Versículo 31. Entonces invalidamos la ley por la fe. El apóstol Pablo dice, o sea, como no nos justificamos por la ley, sino por la fe, ¿vamos a invalidar la ley por la fe? De ninguna manera. De ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Qué interesante. No somos salvos por guardar la ley, somos salvos por creer con fe. Una vez que creímos por fe, ¿seguimos viviendo en pecado? ¿Seguimos violando la ley de Dios? Si éramos mentirosos, ¿seguimos mintiendo? ¿Seguimos robando? ¿Seguimos profanando el cuarto mandamiento el sábado? ¿Seguimos tomando el nombre de Dios en vano? ¿Seguimos adorando imágenes? ¿Seguimos teniendo dioses ajenos? ¿O una vez que aceptamos por la fe, confirmamos la ley en nuestra vida? Y vamos a ver que el apóstol Pablo lo vuelve a decir a esto. Así que agárrense porque todavía no leímos los textos más concretos. La ley no es invalidada por la justificación por la fe, sino que todo lo contrario, debe ser confirmada por la verdadera justificación por la fe. Un cristiano verdadero que acepta la sangre de Cristo y que Cristo vive en él, no vive para violar la ley, vive para cumplirla. Vive para andar en obediencia a los mandamientos. Imagínense la iglesia cristiana, son todos ladrones,
son todos adúlteros. No, porque Cristo ya murió por nosotros, así que podemos seguir adulterando y podemos seguir cometiendo todo tipo de pecados. ¿Qué locura es esa? Esa no es la enseñanza de la Biblia, esa es la enseñanza satánica de muchas iglesias cristianas, que mantienen a los cristianos en el mismo pecado, para que mueran en pecado pensando que son salvos. Pero Cristo no nos salva simplemente en el pecado, nos salva del pecado. Él quiere limpiar nuestra vida, pulir nuestro carácter, cambiar nuestros sentimientos. Él quiere cambiar nuestro corazón de adentro hacia afuera, pero no le vamos a dejar que nos cambie si seguimos con estas doctrinas falsas, ¿sí? Entonces, después léanlo, no lo vamos a leer ahora porque nos va a llevar tiempo, pero en Romanos 4, el apóstol Pablo da ejemplos de justificación por la fe. ¿Qué ejemplos da de justificación por la fe? Ejemplos del Antiguo Testamento, porque la justificación por la fe fue siempre. No solamente después de que Cristo vino. Abraham fue justificado por la fe, creyó y le fue contado por justicia. Luego de ser justificado por la fe, recibió la circuncisión como sello de esa fe que tuvo siendo incircunciso. O sea que Abraham no se justificó por cumplir la ley, pero una vez que fue justificado, cumplió la ley. Eso es lo que dice, ¿sí? Una vez que recibimos la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que la cumplimos. Y da el ejemplo de David, otro hombre que fue justificado por la fe. David no fue justificado por las obras, porque la justificación por obras nunca fue el medio que Dios tenía para salvar al hombre, jamás. Cada cristiano que usted escuche que le diga, no, porque antes éramos salvos por obras, ahora somos salvos por fe, está mintiendo o está repitiendo una mentira, pero no está diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que siempre fuimos justificados por la fe. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 4, no lo vamos a leer ahora porque no es el tema, él habla de los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto, y dice que el hijo que Abraham tuvo con Agar es el viejo pacto, que es justificación por obra. Es decir, Abraham, en vez de confiar en la promesa de Dios que le iba a dar un hijo, él dijo, yo voy a ayudar a Dios y voy a cumplir yo mismo el mandato de Dios. Entonces tuvo un hijo no de la promesa, sino de sus propias obras. Ese es el viejo pacto. Pero cuando Abraham tuvo el hijo de la promesa, ese era el nuevo pacto, el hijo de Sara. Entonces el viejo pacto y el nuevo pacto van juntos. Yo puedo estar ahora en el nuevo pacto y mañana puedo estar en el viejo, queriendo salvarme a mí mismo, ¿sí? Pero no hay tal cosa de que antes de Cristo era el viejo pacto, nos salvábamos por las obras. Nadie se salvó jamás, nunca por las obras, jamás. Y ahora en el nuevo pacto nos salvamos por la fe. Y nunca vamos a hacer ninguna obra de justicia. No. Si justamente las vestiduras blancas de Apocalipsis de los santos son las obras justas de los santos. ¿Cómo que los santos no tienen obras justas? ¿Acaso Jesús no le dijo a la iglesia que alumbre vuestra luz para que el mundo vea vuestras buenas obras? Vuestras buenas obras, ¿cómo que no hay obras? Hay obras que son fruto de la salvación. No hay obras para salvarse, pero hay obras que son fruto de la salvación. Que alumbre vuestra luz para que el mundo vea vuestras buenas obras. ¿Y qué son esas obras? El cumplimiento de la ley de Dios, que es el carácter perfecto de Dios. No matar, no robar, no mentir, no codiciar las cosas del prójimo, respetar a Dios, si tener un solo Dios, respetarlo, no hacer imágenes. Esas son las obras de justicia. La palabra justicia, cuando se habla de obras de justicia en la Biblia, se refieren a la ley de Dios, ¿sí? Si ustedes van a un tribunal de justicia hoy en día, ¿sí?, van a ver libros con leyes, porque la justicia es la ley es la justicia. Y Dios quiere que se cumpla toda justicia en nosotros. O sea, que quiere que nosotros que tengamos un carácter semejante al de Cristo, que cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Entonces, Romanos 4, léanlo porque están los ejemplos ahí del Antiguo Testamento. Pero vamos a avanzar un poco. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Y el apóstol Pablo, en Romanos 7, se encarga de decir cuál es la condición del ser humano que no tiene a Cristo, ¿sí? Muchos cristianos toman Romanos 7 para hablar de la condición del cristiano verdadero, pero en realidad esto no es así. Romanos capítulo 7 habla de la condición del que es sincero pero que no tiene a Cristo todavía, ¿sí? Y Romanos capítulo 8 habla del que tiene el Espíritu de Cristo. Lo vamos a ver bien clarito. Esta es otra tergiversación que hace el cristianismo de las cartas de Pablo. En el capítulo 7, en el versículo... Vamos a leer el versículo 7 en adelante.
Y vamos a ver que el apóstol Pablo habla acerca de la ley como algo que nos muestra el pecado, como ya lo leímos, y que tiene su función, no de salvar, pero sí de mostrar el pecado y de mostrar la condición del ser humano, ¿sí? Esto está en el capítulo 7, versículo 7, vamos a leer hasta el 12. Y vamos a ver bien claramente cuál es la función de la ley. Verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿La ley de Dios es pecado? Como muchos cristianos ya me escribieron. Varios cristianos me escribieron y me dijeron que si yo enseñaba la ley de Dios, estaba descarriando a la gente, confundiendo a la gente. O sea, que le estaba haciendo pecar a la gente. ¿Es pecado la ley de Dios? En ninguna manera, al contrario. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. La ley me muestra el pecado. Para eso está la ley, esa es la función. Ahora, si hay gente que agarra la ley de Dios y quiere ser salvo por guardar la ley de Dios, es un problema de la gente. Pero la ley de Dios tiene una función, y era el problema de muchos judíos, ¿no? Por eso Pablo escribió tanto sobre esto. Pero la función que tenía la ley era mostrarnos el pecado. Entonces dice, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, el apóstol Pablo, si no hubiera leído en la Biblia que la Biblia decía no codiciarás, si no hubiera visto la ley, él no sabría que estaba en pecado. Él no conocería su condición. Entonces en el versículo 8 dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, ahora que él sabe que eso es pecado, ahora él se reconoce pecador y ve que tiene un montón de codicia en su vida. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. O sea, él no tenía una noción de pecado hasta que no vio la ley de Dios. Y el versículo 9 dice, y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hermanos, ¿acaso no tenemos que morir nosotros? Y la única manera de morir es reconocer que somos pecadores. La única manera de buscar un salvador o de buscar que alguien nos salve es reconocernos a nosotros mismos perdidos. Y nunca nos vamos a reconocer perdidos si no hubiera una ley que nos mostrara nuestra condición. Los cristianos que dicen como loros que la ley de Dios está abolida, lo repiten como loros porque no lo van a leer nunca en la Biblia. Esto es lo que dicen sus pastores y ellos lo repiten. Los cristianos que dicen constantemente la ley de Dios está abolida, la ley de Dios está abolida, yo les preguntaría, ¿de qué los salvó Cristo entonces? Porque si la ley de Dios está abolida, vos no quebrantaste ninguna ley, no sos pecador, y entonces ¿para qué murió Cristo? Si Dios pudiera cambiar su ley, ¿para qué hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros? Bastaba con cambiar la ley de Dios, entonces ya nadie pecaba, porque nadie quebrantaba la ley de Dios, porque la ley se acomodaba a nuestros propios gustos. ¿Para qué murió Cristo? Es una tontería, es una locura. La gente no está razonando lo que dice. Sin ley no hay conocimiento del pecado, y sin conocimiento del pecado no hay necesidad de un Salvador. No hay necesidad de la sangre de Cristo. ¿De qué me va a salvar Cristo si yo no soy pecador? Si no hay ley, no hay ninguna ley que me muestre el pecado. Entonces, el apóstol Pablo acá explica muy bien cuál es la función de la ley de Dios. Entonces dice, versículo 10, estamos en Romanos 7:10, el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. O sea, el mandamiento de Dios que fue dado para vida, es decir, para que todas aquellas personas que anden en esos mandamientos no mueran, es decir, es el fruto de la obediencia, para él le resultó para muerte porque se dio cuenta de que él había violado la ley toda su vida. Lo condenó. Pablo pasó a estar bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Entonces dice, versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, una persona que está en la condición del pecado, Satanás lo convence de que él nunca va a poder guardar la ley de Dios, de que su condición es tan miserable que no tiene ninguna esperanza. Entonces en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sin embargo, para él vino a ser de condenación. Y ese es el fruto que realmente tiene que hacer la ley de Dios, porque nos tiene que mostrar nuestra condición desesperada. De otra manera, no hay forma de que aceptemos de corazón la salvación en Cristo Jesús. Si yo considero que yo soy bueno, ¿para qué voy a aceptar un Salvador? Si yo considero que yo tengo la suficiente sabiduría y santidad para ir al cielo, entonces ¿para qué murió Cristo? No. La ley de Dios tiene que mostrarme mi condición, tiene que mostrarme como un espejo que muestra lo que hay en mi corazón para que yo sepa de que no tengo esperanza a no ser por medio de Cristo.
Entonces, dice, vamos a saltar al versículo 21, yo marqué solamente algunas partes, ustedes léanlo todo, Romanos 7, Romanos 8 completo, yo solamente voy a leerles algunos versículos nada más de estos pasajes. Fíjense lo que dice en el versículo 21, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley. Anoten esto, porque Pablo dice que hay otra ley. Está la ley de Dios, que es buena, santa, justa, en la cual él se deleita interiormente, pero en su cuerpo, en sus miembros, hay otra ley. Dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está la condición del hombre sin Cristo. El hombre que está sin Cristo ve la ley de Dios, dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, esa ley lo condena y él dice, yo voy a cumplir la ley de Dios. Y cuando él intenta cumplir la ley de Dios, hay otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado y a la muerte. Esto es terrible. Lo que el apóstol Pablo dice es la imposibilidad del hombre de agradar a Dios por sus propias fuerzas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Romanos 7, lo vuelvo a repetir, Romanos 7 no es la condición del cristiano salvado, sino del que se reconoce a sí mismo perdido e imposibilitado para cumplir la ley de Dios. Versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, versículo 25 es el quiebre entre el capítulo 7 y el 8, donde él responde a su pregunta, ¿quién me va a librar de esta condición? Yo veo que la ley es buena, la ley me condena porque yo soy un pecador, yo digo con mi mente voy a cumplir esa ley de Dios y me encuentro que mi cuerpo no me deja cumplir esa ley de Dios porque hay otra ley en mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado. Y entonces dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la condición del ser humano perdido, pero ve la esperanza ¿en quién? En Cristo Jesús. En el capítulo 8 ustedes van a ver ahora la condición del hombre salvado que acepta el regalo de Cristo Jesús, y vamos a ver que no es para seguir pecando, vamos a ver que no es para seguir violando la ley de Dios, eso es una locura. Imagínense las consecuencias de esas declaraciones llevadas hasta el extremo. Hay leyes en el Antiguo Testamento que dicen, por ejemplo, los que creen que las leyes del Antiguo Testamento están abolidas, aparte de los 10 mandamientos, ¿no? Pero hay leyes en el Antiguo Testamento que dice que no podemos ver la desnudez de nuestros hijos, por ejemplo. O los hijos ver la desnudez de sus padres. Ustedes recuerden que Noé tuvo un episodio de ese con su hijo que vio su desnudez. Entonces, si esas leyes del Antiguo Testamento están abolidas, significa que en las familias cristianas, en las familias de gente que va a la iglesia, no tienen problema los padres andar desnudos delante de los hijos. ¿Será eso así? ¿Qué locura es esa? Lleven al extremo cada una de las declaraciones de los cristianos que dicen que la ley está abolida y vean las leyes del Antiguo Testamento y van a ver que esas leyes no pueden estar abolidas. ¿Sí? Hay leyes en el Antiguo Testamento que nos prohíben hacernos marcas en la piel, hacernos señales como hacían las naciones paganas. Si esa ley está abolida, entonces yo como cristiano puedo tatuarme lo que yo quiera. Es más, puedo hacerme un tatuaje. Perdón que hubo una llamada. Voy a poner esto en silencio. Ah, no, ya está en silencio. Yo podría hacerme un tatuaje, si quisiera, ¿sí? De Jesucristo, un tatuaje de los 10 mandamientos, podría hacerme un tatuaje de la Biblia, y eso estaría bien. Total, la ley de Dios está abolida, ¿sí? Y así como esas leyes que le estoy mencionando del Antiguo Testamento, hay un montón de leyes más, que si fuera real que están abolidas, entonces los cristianos serían el grupo más inmoral que existiría sobre la tierra. Sería el grupo más despreciable que existiera sobre la tierra. Evidentemente, los cristianos dicen que la ley está abolida, pero evidentemente la razón no les deja practicar absolutamente lo que ellos están profesando. Eso es incoherente, eso es ilógico. Entonces, vamos a leer el capítulo 8, o algunos versículos nomás del capítulo 8, y vamos a ver cuál es la condición del hombre salvado por Cristo. No ya el que simplemente está ahí llorando por su condición, sino aquel que acepta
la salvación de Cristo. Fíjense lo que dice el 8, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, lo que leímos en el 7 eran los que no estaban en Cristo. Ahora va a hablar de los que están en Cristo. ¿Sí? Ahora va a hablar de los que están en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que recibieron a Cristo y recibieron el Espíritu de Cristo, va a ser distinta la condición. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Pablo dice, cuando yo estaba sin Cristo, ¿no? Tenía la ley de Dios, a mí me agradaba la ley de Dios, yo decía la ley, el mandamiento santo, justo y bueno. Esa ley me condena. Yo voy a guardar esa ley de Dios, decía, ¿no? Yo voy a hacer mi esfuerzo, voy a guardar la ley de Dios. Pero encuentro otra ley en mis miembros, la ley del pecado, que me lleva cautivo al pecado. No puedo guardar la ley de Dios, no puedo agradar a Dios. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero dice que él, una vez que acepta al Espíritu de Cristo, que acepta a Cristo como Salvador, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que si lo libró de la ley del pecado que estaba en sus miembros, ahora sí puede guardar la ley de Dios. Gloria a Dios. Ahora sí la justicia de Dios se puede cumplir en su propia vida. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto era imposible para mí guardar la ley de Dios, que yo reconocía que esa ley era justa, era buena. Era imposible para mí guardarla porque mi carne de pecado me llevaba a otra cosa contraria a la ley de Dios. Ahora, como Dios envió a su Hijo, por la fe en Cristo, habiendo recibido el Espíritu de Cristo, Él me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se cumpla en mi vida. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice acerca de los cristianos convertidos? ¿Que andan conforme a la ley del pecado y de la muerte? No, que andan conforme a la justicia de la ley que se cumple en nosotros, que aceptamos a Cristo. Qué terrible, hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo. O sea, Pablo está diciendo todo lo contrario de lo que dicen las iglesias cristianas, y esas iglesias cristianas citan a Pablo para sostener sus puntos, de que la ley de Dios está abolida. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué tontería! Leamos la Biblia, hermanos, sigamos la palabra del Señor. No nos dejemos engañar por los falsos ministros, asalariados. Leamos la palabra del Señor, porque si no vamos a ser engañados muy fácilmente. El apóstol Pablo es tomado por muchos cristianos, son torcidas las escrituras, y la gente sigue viviendo en el pecado y no creyendo de que Dios tiene poder para cambiar su corazón, para cambiar su vida, para abandonar el pecado. Ya los cristianos no tienen fe en eso. Dicen, bueno, aceptamos a Cristo de palabra, pero seguimos viviendo en el mismo pecado que estábamos antes cuando estábamos sin Cristo. No. El propósito de Dios enviar a su Hijo es para que por la fe en Él nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Nacer de nuevo, empezar de cero. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan ese pasaje? Leámoslo. Ese pasaje es muy claro. ¿Qué le dijo al enfermo que lo había sanado? A los dos le dijo lo mismo, ¿no? A la mujer le dijo, ni yo te condeno, justificación por la fe. Yo no te condeno, o sea, te perdono. ¿Qué hizo esa mujer para merecer el perdón? Nada. ¿Guardaba la ley para merecer el perdón? No. No es justificada por la ley, sino por la fe. Esa mujer creyó las palabras de Cristo que le dijo, ni yo te condeno. Pero ¿qué más le dijo Jesús? Vete y sigue pecando. Vete y sigue violando la ley de Dios. ¿Sigue siendo adúltera? No. Vete y no peques más. En esa palabra de Cristo, vete y no peques más, hay poder, hermanos. Hay poder. Cristo declara, no como los pastores que declaran, yo declaro prosperidad, yo declaro que te va a ir bien. No, no. Cristo declara que Él tiene poder para llevarnos a una vida de obediencia a sus mandamientos. Vete y no peques más. No es una orden autoritaria, es una promesa. Es una promesa poderosa.
de que Dios tiene el suficiente poder para mantenernos sin mancha y sin caída. Yo he conocido personas, hermanos, en el mundo cristiano, que supuestamente ellos expulsaban demonios. Esas personas imponían las manos y expulsaban demonios. Pero esas personas tenían vicios como los del cigarrillo. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿cómo puede ser que Dios tiene poder? Dios te da el poder de expulsar demonios, pero no te da el poder de abandonar el vicio. ¿Cómo es eso? Dios te da poder de convertir esto en aquello, o de flotar en el aire, o de hablar en lengua, pero no te da el poder de abandonar el pecado. ¿Qué locura es esa? ¿Cómo podemos seguir viviendo en esa hipocresía? Si Dios te da poder, en principio es para mejorar tu vida. Si Dios te da poder, en principio es para abandonar el pecado. Porque vos podés ser muy milagrero, vos podés ser muy profeta y muy don de lengua, pero si vivís en el pecado, entonces el poder de Dios no está obrando, es otro poder el que está obrando. Si es que hay un poder, porque muchas veces se fingen esas cosas, pero si hay un poder obrando en vos para hablar en lengua, pero ese mismo poder no te permite abandonar el pecado, que vos sabés que estás en pecado, entonces ¿de qué poder estamos hablando? Así que hermanos, esto es terrible, pero esto es así, y el versículo 5 hasta el versículo 7, vamos a leerlo porque esta es la terminación de esto, ¿no? El apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque la mente carnal es muerte. Ahora va a hablar de los que están en la carne. La mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Y ahora fíjense lo que va a decir sobre la mente carnal. Anoten este pasaje, porque el pastor nunca se los va a leer. El pastor no va a leer estos pasajes. Él va a leer algunos que leímos anteriormente, pero esto no lo va a leer. Versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces yo quiero hacerle la pregunta a muchos cristianos que me dejaron sus comentarios ahí diciendo que los que andaban en la ley eran judaizantes, que eso era para los judíos, etcétera, etcétera. Acá dice que los carnales son los que no se sujetan a la ley de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿vos sos carnal o espiritual? Acá dice el apóstol Pablo que los que tienen la mente carnal no solamente no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. No pueden. Están como Pablo antes en el capítulo 7, dice, yo veía la ley de Dios que era buena, pero mi cuerpo me llevaba cautivo a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si alguna persona viene y te dice, no, la ley de Dios está abolida, esa persona, lo más probable, es que está en la carne, no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede, y esa persona no agrada a Dios. Por eso Jesús en Mateo capítulo 5, hermanos, esto está en los evangelios, ni siquiera tenemos que ir a las cartas de Pablo, está en los evangelios. Jesús dice, Mateo 5, 17 en adelante, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Lo primero que Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña es, no piensen que vine a abolir la ley. Cada cristiano que dice la ley de Dios está abolida está hablando contra Cristo, que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cualquiera que enseñe a violar la ley a otras personas va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde la ley y enseñe a otro a guardar la ley, ese va a ser llamado grande en el reino de los cielos, hermano. Eso lo dice Cristo. ¿Cómo podemos pasar por alto las palabras de Cristo y seguir al pastor que dice la ley de Dios está abolida? Eso es una locura. O seguimos a Cristo, seguimos lo que dice el apóstol Pablo también aquí, o seguimos a los hombres. Nos están guiando hombres falibles, en muchos casos ni siquiera falibles, mentirosos, que saben lo que dice la Biblia, pero tuercen las palabras de Pablo según su propia conveniencia y para su propia condenación. Así que esto, hermanos, realmente es terrible. Dice en el versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne. Los cristianos verdaderos no están en la carne. Por lo tanto, no están guerreando contra la ley de Dios. Los que guerrean contra la ley de Dios son los que están en la carne, perdón. Entonces dice, si no en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Los miembros del cuerpo que te llevaban cautivo y no te dejaban obedecer la ley de Dios,
ese cuerpo va a estar muerto si el Espíritu de Cristo está en vos. Por lo tanto vas a poder obedecer la ley de Dios. Entonces dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, fíjense qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en el gran libro de la justificación por la fe que es Romanos. La carta a los Romanos es el libro más precioso de la Biblia en cuanto a la justificación por la fe, es el que mejor lo explica. Da los ejemplos del Antiguo Testamento de Abraham, da el ejemplo de David, nos explica cuál es la función de la ley de Dios, que no es la ley de Dios para salvar, sino para mostrar nuestra condición, y una vez que vemos nuestra condición desesperada, recurrimos al Salvador que es Cristo Jesús. Él nos perdona gratuitamente por su sangre, nos dice ni yo te condeno, nos perdona, y después nos dice vete y no peques más. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, y lo que era imposible para mí, que yo estaba en la carne, porque la ley del pecado me impedía cumplir la ley de Dios, esos mandamientos santos, justos y buenos, lo que era imposible para mí, ahora que tengo el Espíritu de Cristo, la justicia de Dios se cumple en mi vida, para que no ande más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sujeto a la ley de Dios, ¿sí? Y no guerreando contra la ley de Dios, no combatiendo la ley de Dios. Así que hermanos, estos versículos que he compartido con ustedes, espero que les sean de bendición. Ustedes saben, este video lo estoy haciendo para responder muchos comentarios que ya en esta última semana no he tenido tiempo de responder todos. A mí me encantaría responder en 3 minutos cada uno de los comentarios que ustedes hacen, pero lamentablemente me es imposible, porque es necesario poner varios pasajes para que la Biblia se explique a sí misma, para que la Biblia sea toda congruente y no sacar un versículo fuera de contexto y hacer una doctrina de ello. Sepan que Dios mediante, yo espero, siempre tengo ese temor, ¿no? Pero yo espero que este video quede grabado. Si queda grabado, lo vuelvo a poner, porque TikTok dice que lo puedo volver a poner de nuevo como una transmisión en vivo. Lo voy a volver a poner, pero también, Dios mediante, lo voy a estar poniendo en mi canal de YouTube, ¿sí? Sepan todos ustedes que si van a mi perfil, van a ver mi canal de YouTube. Yo estoy teniendo transmisiones en vivo por YouTube también ahora. He tenido 2 ya hasta ahora, pero voy a seguir teniendo Dios mediante. Y en YouTube, bueno, el video queda ahí para siempre. Creo que en TikTok este video no va a quedar para siempre, sino que voy a poder repetir la transmisión, pero no va a quedar en mi perfil, digamos. Así que yo lo bajo y lo vuelvo a poner en YouTube. Así que bueno, gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por comentar. Y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante en otro live o en los videos cortos.